Bienvenido Casa de Jesús, bienvenida familia, bienvenido amigos. Un domingo más que podemos estar juntos y agradecido a Dios por este momento que Él nos permite, en donde podemos honrar su nombre, recibir su palabra y recibir de su bendición. Amén, iglesia. Estamos en este tiempo acompañando el luto nacional decretado por el jefe de Estado de España. Por lo tanto, estamos acompañando en el sentimiento y en el dolor de muchas familias que han perdido distintos familiares por esta pandemia. Por lo tanto, como iglesia, también rogamos que el consuelo de Dios les llegue a todas las familias de todas esas vidas que han partido a la presencia del Señor. También, como bien saben, nosotros conmemoramos este miércoles pasado también un año de la partida de nuestro pastor, Marcelo Fatore, mi pastor. Por lo tanto, también le recordamos y va nuestra honra, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro recuerdo para con él, para lo que fue tan importante en la vida espiritual, personal, como familiar y como iglesia. Así que lo recordamos también en este día. Vamos al mensaje de hoy, continuando con esta serie que hemos titulado Las buenas noticias de Jesús. Hemos tenido 4 encuentros en esta serie, vamos por el 5º. Y el título del mensaje de hoy es Felices los que creen en Jesús. A veces no nos damos cuenta, pero esto es parafraseando un poco las bienaventuranzas de nuestro Señor, que Él sentenciaba, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu. Era una sentencia que daba el Señor, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto, parafraseando las palabras de nuestro Señor, el título de este mensaje de alguna manera quiere decir una sentencia. Felices los que creen en Jesús. Y aquellos que creemos en Jesús, podemos dar testimonio de ello, de que somos felices, de que tenemos una vida no sin problemas, pero con la seguridad y la convicción de que nuestro Señor nos ama y que está atento a nuestras necesidades. Vamos para allá. El pasaje que vamos a estar viendo tiene que ver, y vamos a obviar las introducciones, pero una breve que vamos a hacer tiene que ver en este tiempo de crisis, y en este caso por esta pandemia, recibimos noticias de todo tipo. Yo estoy acostumbrado a ver las noticias, a leer los diarios digitales, estoy acostumbrado incluso a ver todos los tipos de orientaciones de las noticias, y las recibo todas. Y sé cuál es la tendencia de cada una de estas entidades informativas. Yo me doy cuenta de que en realidad en cada programa, en este caso televisivo, por ejemplo, el hincapié que se hace en la noticia, y en la noticia que traen controversia, y en la noticia que traen polémica, y en la noticia que trae, porque si no, no es noticia, se tiene que crear un problema, y esa noticia tiene que seguir dando de qué hablar, no solamente el programa, sino los siguientes programas y el día siguiente. Y así se genera un clima de mucha tensión, donde vos absorbés noticias negativas que en realidad tal vez refleje un poco la realidad, pero nos lleva a preocuparnos mucho más allá del presente, sino también nos lleva a preocuparnos del futuro, de lo que está por venir, y esas noticias no son las noticias de Jesús. Las noticias de Jesús nos llevan a visualizar nuestro futuro de una manera gloriosa, de una manera bendita, de una manera dichosa. Por eso Él dice, bienaventurados. Ahora, vamos allá. El pasaje que Dios me ha dado para el encuentro de hoy está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 5 al 13. Se los leo completo para después desarrollarlo como siempre lo hacemos. Lo leo completo porque yo sé que muchos de ustedes conocen la historia, pero tal vez
alguna persona que todavía es nueva o personas que nos estén visitando por este medio online puedan conocer la historia completa. La historia es la siguiente, tiene que ver con la fe del centurión. Voy a leer la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Esta es la palabra de Dios. Para recibir el mensaje de hoy vamos a orar. Te invito a que puedas cerrar tus ojos allí donde estás, si lo quieres hacer, para no distraernos. Padre amado, te damos gracias en este momento por tu palabra, mi Dios. Sabemos que tu palabra es para bendición, para dirección, para guía de nuestras vidas, para que nosotros aprendamos algo que es necesario en nuestra vida, para que podamos tomar las decisiones correctas en nuestras vidas, para que podamos tomar el compromiso de vivir en el reino de la manera que tú lo deseas. Por eso, mi Dios, recibimos esta palabra y preparamos nuestros oídos para que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en la medida que recibimos tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos allá, iglesia. Vamos a desarrollarlo. Básicamente, los primeros versículos dice lo siguiente: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Yo me detengo aquí y empecé a analizar, ¿no? Un centurión se le acerca. Ustedes saben bien que en esa época, en la época de Jesús, el pueblo judío estaba sometido por el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que gobernaba toda la región, el que había conquistado esas tierras y tenía todo su ejército desplegado de tal manera para mantener el control de esas regiones. Todo lo que tenía que ver con el ejército, con todo lo militar que tenía que ver en el Imperio Romano, tenían una autoridad suprema sobre todo. Ellos se sentían superiores y evidentemente ejercían su autoridad en ese lugar a la manera que se le ocurriese, porque ellos eran autoridad. No había nadie que le pudiera discutir. Este centurión, para que ustedes entiendan, era un militar romano. Buscando en la Wikipedia, miren lo que dice, para que ustedes entiendan cómo era el cargo de un centurión. Se trata de oficiales con un mando táctico y administrativo, siendo escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y mando. Comandaban una centuria. La centuria estaba formada por 80 hombres. Siempre uno piensa la centuria tiene que ver con 100 hombres. No, eran 80 hombres. Antes de la época de Jesús era todavía menos. Pero ya para años antes de Jesús empezaron a ser de 80 hombres. Y así llegaban a lo que era una legión, y la legión estaba comandada por muchos centuriones y donde tenían distintas jerarquías. Este era un centurión,
era un militar de rango, era un militar principal, era un militar acostumbrado a tomar decisiones, era un militar donde iba siempre con su casco puesto para ser visto por todos de que él era una autoridad. Esto es lo que ustedes tienen que entender en esta historia, porque es fundamental entender cuál era la posición de este hombre, de este militar que venía a pedir ayuda a Jesús. Lo segundo que quiero destacar, y yo te pregunto a ti ahora, en este momento, por eso me encantaría que pudiéramos congregarnos para poder preguntarte y recibir tus respuestas. Pero te pregunto igual, y opinen entre ustedes allí en su hogar y en su familia, ¿por qué el centurión fue a pedir ayuda por su siervo? Imagínense en la escena. El centurión tenía siervos, tenía esclavos. Perdía uno, podía levantar otro esclavo por allí, podía tomar los esclavos que quisiera. Sin embargo, este centurión se tuvo que bajar del caballo, por así decirlo, para ir a pedir ayuda para que su siervo sea sano. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué el centurión fue a pedir ayuda? Yo espero que, como sé que son muy inteligentes, y en esta iglesia Casa de Jesús se congregan los inteligentes, no tengo duda de que has pensado porque ese siervo tenía un valor importante para él. Este esclavo para este centurión, para este militar romano, era de mucho valor. El domingo pasado hablamos de las dos parábolas, la del tesoro escondido y la de la piedra de gran precio. Y entonces ustedes recordarán seguramente que lo que queríamos destacar y lo que el Señor destacaba en estas dos parábolas era el valor que nosotros le debemos dar al reino. Y en este caso, fíjense en que la actitud de este militar en ir en busca de Jesús estaba indicando el valor que tenía este esclavo, este siervo, para con él. Y evidentemente ese valor era alto. Y yo te digo más, no solamente tenía un valor tal vez de interés por la manera que se desempeñaba. Yo creo y estimo, y es mi interpretación, hasta que amaba a este siervo. Quería especialmente a este esclavo. Qué interesante es para que ustedes se den cuenta que era un esclavo para él. Sin embargo, este hombre, este militar, dejó de lado su rango para ir en busca de Jesús para que le dé la ayuda que él necesitaba. Por lo tanto, en este tiempo, y en la noticia que ustedes saben todos estamos notificados de este asesinato, iba a decir tragedia, pero es un asesinato. El asesinato de este joven de raza negra en Estados Unidos por un oficial de policía. Qué tremendo. Yo escribí también en el Instagram cuánto dolor al ver tanto desprecio. Cuánto dolor en ese hombre. Yo veía lo que estaba sufriendo y todavía le decía, no puedo respirar. Y este oficial de policía con todo su rango, incluso miraba a la cámara y tenía tal odio en su mirada, porque ese hombre no estaba ofreciendo resistencia, apretándole su cuello, logrando que perdiera la vida en minutos posteriores. Es tremendo. Es un oficial de policía que tiene que guardar la seguridad y las vidas de las personas. Por eso, este pasaje a día de hoy me hace ver un militar romano donde que incluso ellos despreciaban la vida porque incluso ellos practicaban la crucifixión como un acto de ejercer su dominio y que todos los pueblos se sometieran a ellos. A pesar de que tenían esa costumbre, él, con este esclavo,
se manifestó de una manera distinta. Tercer punto que quiero destacar de estos dos primeros versículos es, por eso yo estimo que este centurión amaba a este esclavo. Yo digo una cosa, cuando amas a alguien, sos capaz de hacer cualquier cosa por esa persona. ¿Estás seguro de que amas a alguien? ¿Estás seguro de que sos capaz de hacer cualquier cosa por esa persona? Este centurión incluso no dudó en humillarse para ir a buscar ayuda a un judío, a uno del pueblo sometido por ellos, para que le dé la solución en la salud física de su esclavo. Él no tuvo problemas en rendir y de sacarse el casco y decir, acá estoy. Pero ya vamos a estar hablando de esto. Cuarto punto que quiero destacar de estos versículos es, ¿por qué fue Jesús por ayuda a Jesús? ¿Por qué este centurión fue a Jesús por ayuda? Esto quise decir. ¿Porque sabía de él? Claro, este centurión romano, bien informado como debemos estar todos en la vida, porque debemos estar informados en la vida. Hay gente que no se interesa ni de escuchar ninguna noticia, aunque sean malas noticias. Pero es bueno porque dentro de todas las malas noticias siempre hay noticias buenas, como la noticia de Jesús. Y en este caso, este centurión romano sabía quién era Jesús. Tenedlo presente, sabía quién era Jesús. Por eso, ¿cuál fue la motivación del centurión? La motivación del centurión es que quería que su esclavo que estaba sufriendo, y veía que de pronto podía perder la vida, él no dudó en hacer lo que tenía que hacer. Y qué lindo es esto, porque vos tenés que pensar, qué lindo es que alguien, que en este caso era el amo, se preocupara por su vida. ¿Cómo debería sentirse ese esclavo ante la actitud de su amo, ante la actitud de este general romano? Qué lindo es sentirse querido, qué lindo es sentirse de que alguien es capaz de hacer lo que más les cuesta para salvarte a ti. Esto es muy interesante y que lo tengamos en cuenta en esta historia. Sigamos con los otros tres versículos. Dice lo siguiente. Al oír esto, Jesús dijo, iré a sanarlo. Iré a sanarlo. Respondió así Jesús. Y dice, Señor, dice él. El centurión romano enseguida dijo, Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro ven y viene. Le digo a mis siervos, haz esto y lo hace. Cuando yo reflexiono en esto, yo realmente, así como el Señor se asombró, yo también. Y trato de esta lectura bíblica, de esta historia, trato de sacar las reflexiones y decir, ¿qué es lo que yo puedo extraer de todo esto? Y la verdad, lo primero que veo es que Jesús quiso ir a sanarlo. No se cortó. Y a pesar de que este soldado militar romano centurión él y venía con toda su indumentaria, Jesús no tuvo problemas en decir, vamos a sanarlo. Pero lo que quiero destacar es que este centurión, siendo de creencias paganas, creían en muchos dioses, reconoció al maestro como una autoridad, se rindió a él. Porque lo primero que él dice es, no merezco que entres en mi casa. Primero te está reconociendo que él es una autoridad, que Jesús está por encima de él, porque él no merece que él entre en su casa. O sea que él como centurión romano no se puso por encima de Jesús para decir, sí, vos podés venir a mi casa.
porque yo lo digo. Pero él en este caso, el centurión, reconoce una autoridad superior en él. Y él reconoce que él no merece, reconoce su miseria, reconoce su incapacidad para merecer que Jesús vaya a su casa. Hoy el mundo, y lo vengo predicando hace mucho tiempo y lo veo también en la iglesia, entonces, hoy el mundo solo habla de derechos, hoy el mundo habla de merecimientos. Y el Señor nos ha enseñado de que nosotros no tenemos que mirar la vida desde los derechos y los merecimientos. Tercero que quiero destacar es de este centurión romano, que él tenía un conocimiento del principio de autoridad. Estamos estudiando con los hombres los sábados los principios de vida, y entre el primero de ellos es la autoridad. Este centurión romano, sin ir a la iglesia, evidentemente conocía lo que era el principio de autoridad. Y él tenía claro que él era una autoridad y que para ser autoridad tenía que estar bajo autoridad. Y él decía bien claro que yo también obedezco órdenes. O sea que él entendía bien cómo era este principio y sabía que era bueno cumplir el principio. E incluso en la vida militar y en la guerra era necesario que se cumplieran las órdenes, que no haya rebeldía en las órdenes, aunque vos no estés de acuerdo. Entonces, este general sabía que este principio de autoridad es bueno. Ahora, el centurión, miren qué interesante, no preguntó ni averiguó seguramente quién era la autoridad de Jesús. Es decir, que él estimó directamente de que Jesús era una autoridad suprema que estaba por encima de todos y que tenía la capacidad y el poder para sanar a su esclavo. Le reconoció una autoridad suprema. Ahora, qué interesante, y piensen en esto, porque él da el ejemplo de las órdenes a nivel militar. Y en las órdenes a nivel militar, yo le digo a este que vaya y va. Le digo a este que venga y viene. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí no tenemos problemas con la voz de mando. Pero el tema está ahora en que Jesús tenía que decir, él ya es sano. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se transmite eso para que llegue allá para la vida de un militar? Por eso a mí me cuesta entender lo que es el wifi, me maravillo porque digo, ¿cómo pasan un texto en una hoja, en un Word o una foto, cómo pasa por el aire, por las ondas, qué sé yo, y llega a la otra PC y llega a otro lugar? Yo me maravillo. ¿Qué es lo que pensaba este centurión romano de que por el solo hecho de decir Jesús su palabra y decir lo que él esperaba que dijera, eso iba a traducirse en el lugar donde vivía y en el lugar donde estaba ese esclavo enfermo, se iba a producir lo que es maravilloso? Es maravilloso. Creía en un poder extraordinario del Señor, porque era algo inimaginable, y sobre todo para esa época era inimaginable pensar de que por solo decir, sí, aquel que vive allá en Valencia ya es sano. Era inimaginable. Pero este centurión creía en el poder del Señor, creía en el poder de Jesús. Sigamos avanzando, iglesia. Versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró. ¿Cómo no se va a asombrar? Se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Me encantaría decir que en la iglesia Casa de Jesús se encuentran hermanos que tienen tanta fe. Jesús se asombró. Y vamos a estudiar esto.
El asombro de Jesús era mayúsculo. Era tremendo por la manera que este centurión, delante de todo el mundo, siendo un centurión romano, con toda su indumentaria, delante de todo el mundo que estaba allí solicitando, él pidiendo ayuda para que sane a su esclavo, era de película. Y que él diga que él no merecía que el Señor se presentara en su casa para sanarlo. Indudablemente esta película iba a quedar grabada en la palabra de Dios para siempre. Ahora, fíjense en que Jesús, y en sus palabras dice, les aseguro, le dice a toda la gente que estaban allí, a quienes le seguían, dice, les aseguro que no he encontrado. Fíjense qué interesante esto. Quiere decir que si él no encontró, ¿qué significa? Que Jesús no estaba, mejor dicho, que Jesús estaba buscando. Que esto no es que apareció. Él estaba, dice, no he encontrado, porque quiere decir que él está anhelando encontrar. De alguna manera, él, a medida que Jesús caminaba por este mundo, él quería encontrarse, quería en esta búsqueda de caminar, quería buscar personas que creyeran en él. Personas que dijeran y prestan sus oídos y su vista para creer en él. Jesús quiere encontrarse con personas que tengan esta sensibilidad de corazón, y como bien decíamos el domingo pasado en Isaías, que decían que muchos tienen el corazón insensible, endurecido. Por eso no pueden ni oír ni ver. Pero este centurión, había algo especial en él. Él estaba viendo más cosas que muchos del pueblo de Dios. Lo tercero que quiero destacarte es, ¿para qué? ¿Por qué Jesús quiere encontrar personas que tengan fe? ¿Por qué? Porque en realidad lo que Jesús anhela es manifestarse en las vidas de las personas y es manifestarse en los problemas de las personas, porque Él quiere bendecir las vidas de las personas y sobre todo cuando están en problemas. Jesús anhela y desea intervenir en tu vida para bendecirla definitivamente. Él disfruta de ese momento. Jesús disfruta. Ustedes piensan cuando Él dice, iré a sanarlo. Vamos a sanarlo. Él está disfrutando de ese momento. Está disfrutando de que una vida no se va a perder porque yo voy a ir para sanarlo. Jesús disfruta de que salga poder de Él. Y Jesús iba a ir, pero no fue necesario que vaya. Jesús estaría muy tranquilo, sentado y diciendo que todos crean en mí y que salga el poder de mí con solo estar sentado porque solamente ustedes crean en mí. Pero claro, el problema a veces es que Jesús en esa época tenía que caminar, tenía que ir, porque no todos creían de esta manera. Lo último que quiero sacar de este punto para llegar a la buena noticia de Jesús es que en realidad Jesús, el Señor, está esperando tu paso de fe. Jesús está esperando tu paso de fe. Jesús ya tenía claro y ya te había tomado la decisión. Yo voy a ir a sanarlo. Vamos para allá. Él lo tenía claro, pero Él también está esperando y está anhelando que vos tengas una expresión de fe, una actitud donde vos digas, como este centurión, solo di la palabra, Señor. Y este era el caso. Jesús dice, ¡ja! Toma ya. ¡Yes! ¡Ole tú! Le decía a este centurión. Y no es porque me ahorro el viaje de ir para sanarlo, porque me estoy maravillando de este momento y estoy disfrutando de este momento, que tú puedas creer y que puedas vivir creyendo.
Entramos al final, iglesia. La buena noticia de Jesús. ¿Cuál es? ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? Versículo 13. Luego Jesús le dijo al centurión, después de todo lo que se había platicado ya, le dice, ve, todo se hará tal como creíste. Ve, centurión, ve a tu casa, ve ya, todo se hará tal como creíste. Es impresionante. Y en esa misma hora, dice el versículo, aquel siervo quedó sano. Jesús dice, todo se hará tal como creíste. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué habrá creído el centurión? ¿Qué habrá creído el centurión cuando fue a buscar ayuda en Jesús? ¿Habrá creído medio cojo, medio manco o sano completo? ¿Qué es lo que habrá creído? Pero es bien claro que él pidió que sea sano. El centurión pidió que sea sano. Pero Jesús destaca, y no destaca tanto lo que sea sano, sino como creíste. Por eso todo se hará tal como creíste. Esta es la buena noticia. Todo se hará tal como vos creas, mi hermano. Miren, cuando dice todo se hará como creíste, piensen en esto. Todo se hará. ¿Qué tiempo es? Todo se hará. Es presente. Y cuando dice todo se hará como creíste, ¿creíste qué es? Pasado. Como creíste. Vos antes de venir a mi encuentro a pedirme ayuda, creíste. Es pasado. Vos en un tiempo pasado creíste que yo hoy podía hacer esto. Quiere decir esto que tu presente tiene que ver con lo que tú has creído antes, minutos antes, horas antes, días antes. Y tu futuro tiene que ver con lo que tú creas ahora. Tu futuro depende de lo que vos creas ahora, de lo que pase ahora en unas horas más, en días más, en meses más. Depende de lo que vos empieces a creer hoy de Jesús. Pero la buena noticia es esta: todo se hará tal como creíste. Conclusión, iglesia. Cerramos. Esta es la mejor noticia de Jesús. ¿No lo crees así? ¿No piensas que es la mejor noticia de Jesús? Porque si tal, o mejor dicho, todo se hará tal como creíste. ¿Qué significa esto? Que todo depende de quién entonces. Depende de mí. Quiere decir que si depende de mí, esto es fácil. Si esto depende de mí, ¿es fácil realmente? ¿Es fácil que yo crea? Porque es solo creer. No tengo que hacer otra cosa, es solo creer. Es fácil. Ahora, qué fácil es creer a los partidos políticos. Qué fácil es creer a los políticos. Qué fácil es creer a las personas. Qué fácil es creer a los asesores bancarios. ¿Cuántos entraron en bancarrota porque creyeron en los consejos de algunos asesores bancarios? Qué fácil es para el hombre creer en otro hombre común. Pero cuán difícil es creerle a Jesús y creer en Jesús y creer en el poder de Dios para que obre en mi favor. Qué difícil es.
Pero este centurión romano llegó a este punto creyendo, y para él no fue nada difícil porque encima él se humilla, se pone tan por debajo, ni siquiera se puso al mismo nivel de Jesús, sino que incluso se puso por debajo porque no soy digno y no merezco de que entres en mi casa. Se puso pero muy por debajo. Y tercer punto de este trayecto de este centurión. Para mí yo lo llamé el trayecto de creer. El centurión escuchó hablar de Jesús. El centurión, como buena autoridad, estaba al corriente de todas las noticias de la región. Como buena autoridad tenía y compromiso y responsabilidad con el ejercicio de su autoridad, evidentemente tenía que estar al corriente de todas las vicisitudes y situaciones que ocurrieran en la región. Era necesario que supieran qué pasaba y evidentemente conocía de Jesús. Por eso que lo que primero tuvo que pasar es que él empezó a escuchar cosas de Jesús y claro, todavía él no tenía ninguna necesidad para ir a buscar ayuda de Jesús. Él era un centurión romano y donde tenía esclavos y tenía una vida acomodada y los pueblos se sometían a ellos y evidentemente que este centurión romano no necesitaba de Dios. Hasta que llegó el día de que un esclavo se enfermó gravemente. Y esa fue su necesidad, porque amaba a este esclavo. Y esta necesidad llevó a este centurión a humillarse de tal manera, porque amaba al esclavo. Por eso en este trayecto de creer te dejo cosas. Oyó con el corazón, que es lo que predicamos el domingo pasado. Se reconoció pobre en espíritu, a pesar de que era un centurión donde económicamente le iba bien, tenía posición, tenía liderazgo. Sin embargo, él se reconoció delante de Jesús, se reconoció pobre y necesitado del poder de Dios. Lo otro, y fíjate a qué versículo te lleva, no se aferró a la autoridad que tenía. Este centurión, una fuerte autoridad que tenía, sin embargo, él no se aferró a esta autoridad. Y nuestro Señor, bien dice en Filipenses 2, y ustedes lo saben muy bien, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a lo que él era, a la posición de rey que él tenía. No se aferró a su condición, incluso se humilló hasta la condición de hombre. Este centurión, además, confió en el poder y la gracia del Señor. Y además amó a su prójimo, y en este caso, un esclavo. Miren todo el trayecto, y en este trayecto de este centurión, todo lo que tiene que haber pasado. A veces nosotros decimos creemos, sí, yo creo, pero ¿qué implica creer? ¿Qué implica creer en Jesús? Si yo no vivo los principios de autoridad ni de vida, donde yo tengo que honrar a mi Dios, confiar en su palabra y depender de Él, rindiéndome a todo y dándole y entregando todo lo que tenga que ver en mi vida, como que yo encontré la piedra de gran precio y el tesoro escondido. Este centurión en verdad lo encontró. Ahora te dejo ya la pregunta final. ¿Cómo piensan que volvía este centurión a su casa? ¿Cómo piensan que volvía? Feliz. Claro que sí. Feliz. Este centurión volvía a su casa y volvía silbando y volvía cantando
Y no, alabanza tal vez no, porque no las conocía. No vaya a saber qué cantaba, pero iba contento, iba saltando, iba dando gracias. ¿No volverías tú así? Dichoso, feliz, alegre, gozoso, por haber creído en Jesús. Y él mismo diría, pero solamente por haber creído, recibo la bendición de Dios. Pero hoy a ti también Jesús te da esta buena noticia. Todo se hará tal como creíste. Todo se hará tal como creas. ¿Qué estás creyendo en este momento? En los problemas que estás viviendo ahora en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu vida personal. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Sabes de Jesús? ¿Sabes del Señor? ¿Qué crees de Él? ¿Sos capaz de hacer cualquier cosa para acercarte al Señor y recibir su perdón, su gracia, su misericordia y su bendición? Todo se hará como creíste. Y terminamos así. Felices los que creen en Jesús. Yo espero y deseo, como vuestro pastor, que ustedes sean felices. Que sean felices porque creen en Jesús. Y esta es mi responsabilidad, transmitirte la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para que vos seas feliz. Dios te bendice, iglesia. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, en esta mañana nosotros te damos gracias por la palabra recibida, Señor. Te damos gracias por haber quedado escrito para siempre esta historia del centurión, quien sin ser un creyente, un nativo del pueblo de Dios, solamente por haber oído y haber tenido noticias buenas de Jesús, él creyó cuando tuvo la necesidad para ir en búsqueda de Él, para lograr la bendición que necesitaba. Por eso, mi Dios, en esta mañana, Señor, nosotros hemos recibido tu mensaje, Señor, y que tu Espíritu Santo ahora, Señor, esté obrando en la vida de cada uno de los que están allí, cada uno en su hogar, escuchando esta palabra, mi Dios. Que tú puedas manifestarte, Señor, porque yo sé, Señor, que tú quieres ir, no tienes problemas en ir para sanar lo que haya que sanar. Pero tú te maravillas y te asombras cuando encuentras fe en las personas, cuando encuentras personas que creen en ti. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo esté ayudando a cada uno en su lugar para que crean en ti, mi Dios. Para que crean en este momento, Señor, que tú tienes el poder para sanar, para dar el trabajo que necesitan, para solucionar temas familiares, para reconciliar matrimonios, para reconciliar padres con hijos, para reconciliar relaciones, para bendecir las vidas de todos aquellos que todavía no te conocen y están bajo adicción y están bajo las ataduras del enemigo. Señor, yo te ruego ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo sé que tú anhelas que salga poder de ti, Señor, por el hecho de haber creído en ti, mi Dios. Por eso yo sé que va a salir poder de ti, Señor, para bendecir la vida de todo lo que están hoy allí en este lugar, en sus hogares, detrás de las pantallas, escuchándote, Señor. Que esta buena noticia de ti, que todo se hará tal como crean. Todo se hará tal como creamos. Y yo proclamo la bendición de Dios sobre su vida, porque descanso que la obra de tu Espíritu en ellos va a hacer que ellos crean definitivamente en ti, Jesús. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús.
Amén. Iglesia, qué bueno que has podido escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Felices los que creen en Jesús. Hay un versículo en la Biblia que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Cuál es tu fe? Creer en Dios, sobre todo en estos tiempos más difíciles, es cuando tú puedes ver todo lo magnífico que Él puede hacer en tu vida, en tu familia. Por eso debemos creer en que Dios va a hacer. Te invito a que tú puedas creer todo lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu familia. Y si tú has creído de que el sustento de tu casa viene a través de Dios, te invito a que en este momento tú puedas hacer tus donativos. Lo puedes hacer a través de la página casadejesus.es en el apartado donativos, o también puedes a través del WhatsApp de la iglesia preguntar los otros medios que tenemos para poder realizar las donaciones. Y quiero contarte una noticia. Posiblemente durante el resto de la semana te estaremos informando, porque el próximo domingo puede que abramos las puertas de Casa de Jesús. Sí, nuestra casa puede que esté abierta. Durante la semana te confirmaremos de qué manera lo haremos y todas las medidas de seguridad, ¿sí? Durante la semana también recuerda que nos estamos juntando. Los martes tenemos las reuniones de oración. Los viernes se están juntando las mujeres en sus tiempos de devocionales. Y los hombres nos juntamos los días sábados. Si tú quieres ser parte de alguna de esas actividades, te invito a que te puedas contactar a través del WhatsApp de Secretaría para más información. Ahora, familia, te deseo una muy buena semana. Que Dios te bendiga.